Bueno, me quedé ahí, se cortó, disculpen. La implementación del sistema aplicando tecnología SQL mejorará o permitirá mejorar los procesos de gestión y atención al restaurante ABC. Sí, esta es la hipótesis. La hipótesis es casi la misma que la formulación, creo que solamente hay que contestarle aquí que sí va a ser el que nos va a ayudar, ¿sí? Para poder trabajar con eso, ¿no? A ver, ya listo. El objetivo general y los objetivos específicos, si se los obsequio, investiguenlo, por favor. Sí. Cómo hacer los objetivos específicos y generales. Aquí en el marco teórico es donde me voy a detener un ratito junto con la definición. Hasta aquí debería de estar, todo lo que viene arriba debería de estar para la próxima semana, el día martes como hoy, hasta la definición de términos. ¿Ya? Lo que está quedando solamente es el objetivo general, los objetivos específicos, que quiero que ustedes me lo planteen, ¿sí? Para que una vez que me lo plantean, yo lo pueda revisar y ustedes lo pueden perfeccionar después de las observaciones que yo les pueda hacer a aquellos que los observan. Sí, clarito, ¿verdad? Ahora, en el marco teórico, el marco teórico no es otra cosa que la parte que ya existe, digamos así, de lo que nosotros hacemos. Y eso generalmente ya existe. ¿Y dónde está? En Internet. Vamos a buscar aquí conceptos y definiciones de todo lo que se va a hablar en el sistema. Por ejemplo, en este sistema yo estoy hablando de un restaurante, entonces tendré que hablar de un restaurante. Es lo primero que voy a hacer, restaurante. Voy a investigar qué es un restaurante, voy a investigar cómo está desarrollado el restaurante, cuándo fue la primera vez que se habló de restaurante, un poco de historia y también sí, un poco de historia, un poco de la definición de lo que es un restaurante y también sobre todo cuáles son los procesos que ocurren en un restaurante. Estoy poniéndolo como ejemplo, ¿no? Cada uno lo pondrá de acuerdo a su empresa. Cada uno lo va a colocar de acuerdo a su negocio, a su empresa que esté trabajando. Los que están con una clínica hablarán de una clínica, la historia, la definición y los procesos que ocurren en una clínica. Los que están en un restaurante o en un colegio también hablarán de toda la teoría que existe en Internet relacionada con su tema. El segundo punto, ese es el primer punto. ¿No? Es el primer, voy a ponerlo con viñeta. Ya usted le pone ahí lo que quiere colocar. El segundo punto de hablar del restaurante, vamos a hablar de las herramientas, de las herramientas que se van a utilizar, herramientas tecnológicas. Aquí lo tienen que dividir en dos partes. Aquí van a tener que dividir en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? La primera está relacionada con el desarrollo de software. Perdón, en tres partes, ¿no? La primera es desarrollo de software, la segunda, la primera es modelamiento, desarrollo de software y la segunda es desarrollo de software y la tercera es
base de datos. ¿Qué significa esto? Que usted me va a averiguar aquí cómo se hace el modelamiento. ¿Sí? Cómo se hace el modelamiento de cada cosa, cómo se hace y qué herramientas utiliza. Va a utilizar. Por ejemplo, ¿cómo hago el modelamiento? El modelamiento me permite conocer a mí, en este caso, la forma cómo funciona el proceso. ¿Qué herramienta voy a usar en el modelamiento? El Rational Rows, ¿cierto? El Rational, que es la herramienta que usted va a utilizar para este caso, para el caso del modelamiento. Para el software también. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se hace? Sí. Pues, ¿cómo hago yo la programación, por ejemplo? Perdón, el desarrollo de software. Para ello, primero hago diseño del formulario. ¿Sí? Diseño del formulario. Luego comienzo con la implementación de los formularios. ¿Y qué herramienta voy a utilizar? Voy a utilizar el visual.net. Y por último es lo que se conoce como base de datos, que también es lo mismo. ¿Cómo lo hago primero? Primero voy a usarlo, pues, el diseño que ustedes están aprendiendo en cómo se hace para llegar a la base de datos. Primero ustedes están aprendiendo en el Erwin por aquí, que los he visto muchos, están enviciados con el Erwin. Voy a darles ahí para que hablen sobre el Erwin, hablen sobre cómo se hace y qué herramienta van a utilizar para implementar la base de datos SQL Server. ¿Sí? Igualito acá, pues, ¿no? ¿Cómo se hace? Primero el desarrollo de software, pues, se hace con diseño. Diseño, se llama esto, diseño de GUIs. Así se llama, diseño de GUIs. ¿Y cómo lo hace? Con Visual Basic.net. Entonces ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Sí, acá cómo se hace, qué herramienta va a utilizar el Rational para todo. Y me tiene que hablar del Rational, un poco de historia, o del Visual Basic.net, me tiene que hablar un poco de historia. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se durmieron, creo? Jóvenes. Inge, una Todo pregunta. claro, Inge. Dígame. ¿Usted dice que tiene que ser una historia o simplemente un pequeño concepto de para qué sirve? Dos cosas. Aquí Ah, está. ya. También ahí está la historia. Una pequeña historia y también el concepto. Cuando apareció, cuando se habló por primera vez de la palabra restaurante, por ejemplo, en este caso que yo estoy haciéndolo aquí como ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ingeniero, ¿lo vamos a ir desarrollando paso a paso o todo lo vamos a presentar? Hasta aquí, hasta aquí, Hasta va, desde aquí, de todo lo que está remarcado hasta donde llegue yo aquí a definición de términos, van a tener que hacerlo para la próxima semana. Lo voy a revisar un día como hoy, voy a publicarlo yo en el Classroom para que ahí suban el trabajo y lo revisemos el día martes. ¿Ya? Sí, no sé si está claro o no sé, Yali creo que fue la que preguntó. Si no es mucho lo que tienen que hacer, no lo veo tanto. Ahí está. Herramientas tecnológicas. Falta un punto aquí. Sí, falta un punto que es muy importante. A ver, ¿qué creen que falte? Se supone que ya más o menos saben que van a hacer un sistema. Van a usar un restaurante, por ejemplo, su empresa. Ya hablaron de qué van a usar para desarrollar y para modelar. ¿Y qué falta? Que faltan las herramientas para funcionar. Sí,
por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la red, ¿sí? Por ejemplo, los requerimientos de hardware, ¿sí? Pero solamente conceptos, ¿ah? No definiciones, o sea, solo definiciones, perdón, por ejemplo, se va a utilizar, el sistema funcionará en red, las topologías de red existentes son tales y tales y tales y tales. La más recomendable es tal. En requerimientos de hardware, bueno, los hardware hay una cierta gama de equipos y dependiendo del equipo, ustedes recomiendan las mejores máquinas con los mejores software o dependiendo de cómo ustedes crean que van a usar. ¿Ya? Esto es adicional. Esto de aquí, bueno, va a quedar en la grabación. Es opcional. No es necesario hacerlo. Pero se coloca ahí, bueno, yo lo estoy colocando porque es parte de lo que se hace en bases teóricas cuando lleven su trabajo de investigación y muchos de ustedes, bueno, tendrán que hacer un proyecto de investigación para poder sacar su título profesional. Entonces, así se hace un título. Se tiene que haber una justificación, una realidad problemática, una formulación de problema, una hipótesis, objetivos generales, específicos, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ahí lo tenemos. En caso a la definición de términos, conforme ustedes vayan por acá, jóvenes, aparece, por ejemplo, algún término bastante que lo van a usar, por ejemplo, ¿no? Término que van a usar siempre, modelamiento. Otro término, programación. Otro término, diseño. Otro término que se usa aquí generalmente como definición de término que debe de estar. Modelamiento, programación, diseño, interfaz gráfica de usuario. Hay que averiguar esos conceptos y dar una pequeña definición de ellos. Si ustedes tuvieran más definición de términos, mejor. La teoría dice que deben de ser mínimamente 10, solo he puesto 4, ¿sí? Para que ustedes puedan por ahí idearse dependiendo del tema, obviamente, dependiendo del tema que ustedes estén haciendo o del sistema que estén haciendo, tendrá que aparecer, pues, en este caso, los términos o las definiciones de términos. Por ahí la comanda, con un poco de historia de la comanda. ¿Sí? Entonces, hasta ahí debería de estar terminado para la siguiente semana. ¿Sí? No sé si hubiera alguna consulta, duda, pregunta. Ingeniero, Dígame. disculpe, ahí en bases teóricas, usted le ha puesto restaurante, entonces por ejemplo, mi caso es sistema de matrículas, tendría que escribir la Tendría que residencia hablar de de la colegio. institución. Aquí tendría que haber colegio. Sí, aquí tendría que haber institución educativa. Institución educativa, tendrías que hablar de los procesos de la institución educativa y hacer más énfasis en este caso, la matrícula. En la institución educativa, un poco de historia, no de la institución educativa, sino de los centros educativos de manera general a nivel internacional y si quieres a nivel nacional. ¿Cuándo se creó el primer colegio, por ejemplo, en el mundo y en el país? ¿Desde cuándo se habló de institución educativa? Porque antes se llamaban colegios, ahora se llaman instituciones educativas. ¿Cuándo cambió el nombre? Entonces, como término, tú tendrías que colocar aquí institución educativa para definir, tendrías que definir colegios, por ejemplo, y en el caso tuyo van a ir apareciendo dependiendo de los términos, dependiendo de tus términos, más términos, eso dependiendo de tu proyecto en todo caso. ¿Sí me deja entender? Más o menos. Ok, está bien. Ya. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Por favor, pregunten ahora. Cuidado, vayan a estar diciéndome o chancándome. Yo le escribo al ingeniero y me deja en visto, dice. Pregunten ahora. Ingeniero, y en mi Estamos caso, ¿cómo explicando sería el de tema. una empresa? Dígame, Ingeniero, dígame. ¿en mi caso cómo sería de una empresa
De una empresa de De empresas de electrodomésticos. igualito. Se supone que el rubro de aquí se trata de hablar del rubro del negocio. Es una venta de es una empresa, por ejemplo, empresa. Tú tendrías que hablar de una empresa, ¿sí? Tú tendrías que hablar de lo que es una empresa primeramente, un poco de historia de la empresa, y aquí ya no iría definición, ya no voy a ponerlo acá allá abajo, ya, para no cambiar el tema del colegio, ya, o de lo que está antes, ¿no? Perdón, un ratito, está rompiéndose. Ya. Entonces te decía, voy a hacerlo acá abajo de la empresa, que es lo mismo, entonces tendría que hablar de empresa, tendría que hablar de cuándo se habló por primera vez de empresa, sí, un poco de historia igual, y aquí ya en definición ya va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hablar de definición de la empresa, sino vamos a hablar ya un poco del rubro, dependiendo de la empresa que esté. Por ejemplo, si es electrodomésticos, vamos a hablar de las empresas que son del rubro de electrodomésticos. Sí. No sé si está claro, y luego vas a tener que hablar de los procesos que ocurren en ese negocio, ¿no? Sí. Igual en las clínicas, sí. Sí, no sé si me dejé entender, señorita. Me sale ya. Pero en la empresa que estoy, como le dije, el producto está clasificado en 3, que es electrodomésticos, computación y sonido. Sí, de eso tienes que hablar de cada uno. Ya. Tienes que hablar de lo que tú me estás diciendo. Tú misma te das la respuesta. Tienes que hablar de la empresa de manera general, no de la empresa en la que estás haciendo, ¿ah? Sino, por ejemplo, tendrás que buscar en internet. Restaurantes, empresas. Sí, por ejemplo, a ver qué podríamos buscar aquí, empresas, historias. Historia. Del TERN, historia, aquí puede ser. Sí, lectura del documento de la empresa, historia, sí, bueno, esto no es historia. Vamos a ver un poco de historia. La historia de una empresa es una disciplina académica que tiene como objetivo la historia de una empresa. Vamos a ver la evolución histórica del concepto empresa. Aquí está. La evolución histórica del concepto empresa. Ese es un poco de historia. Vas a tener que hablar de empresa, el mercantilismo, el capitalismo industrial. Tendrías que hablar un poco de esto. Y luego que hablas un poco de introducción de la parte primera de que te estoy diciendo, de la evolución histórica, recién vas a tener que hablar del rubro, en este caso electrodomésticos. Empresas del rubro de electrodomésticos. Rubro empresarial. Electrodomésticos. Si sector electrodoméstico, por ejemplo, ¿no? Que es una empresa de electrodomésticos, y ahí comienzas a la definición de esto, igualito con los demás términos de computación, etcétera. ¿Sí me dejo entender, señorita Liliana? Sí, ingeniero. Ya, más o menos, esa es la idea. Por favor, salvaguarden sus preguntas ahora. Hagan las preguntas ahora. ¿Nadie más? Ingeniero, ¿y en la Dígame. definición de término? ¿Perdón? En la definición de término, no entendí. ¿Cuál es la duda? A ver, en la definición de términos se supone que yo voy a estar investigando acá de la institución educativa, de la empresa, y acá la definición de términos, estos que he puesto aquí, desde aquí hasta aquí, son los términos que todos van a hablar, que es modelamiento, porque en el proyecto se va a hablar de cómo se modela, también se va a hablar de cómo se programa, de cómo se diseña, de cuál es el, pero también adicionalmente, aquí van a aparecer términos, por ejemplo, para la institución educativa, va a aparecer matrícula. ¿Me dejo entender? No sé cuál será tu giro de la empresa, pero por ejemplo, para creo que el tuyo es venta de café, entonces tendrías que hablar de eso, de la venta del café, del rubro del café y de todo lo demás, términos que personas como ajenas o ignorantes, como las personas que no conocemos un poco de la teoría de lo que es el café, de las variedades, todo tendrá que ir ahí. Incluso acá,
En el marco teórico tú tendrías que hablar del café, un poco de la historia del café, un poco de las empresas que se dedican a la café. Y acá, conforme vas a ir hablando acá, vas a ir desglosando acá, vas a ir anotando aparte en una hojita las palabras que son modernas, son nuevas, que uno no puede conocer y las vas colocando ahí como glosario de términos. Mínimo deben de haber 10 términos. Ese es mínimo, ¿ya? ¿Y señorita? Señorita delegada, Ingeniero. ¿sí? Ya, ingeniero, también por lo que entendí que de cada de esos términos tenemos que sacar su significado, ya. Así es. ¿Algo más? Ingeniero, en mi caso es un centro de salud, el rubro como, ¿qué iría ahí? El rubro peor es salud, pues. Por ejemplo, tú tendrías que poner centro de salud, hospitales, tú tendrías que hablar de cuál es la jerarquía desde un hospital de alta envergadura y hasta las definiciones y clasificaciones de los centros de salud, hasta llegar al centro de salud, ¿no? Porque después del centro de salud todavía hay una posta médica Sí, que es más chico que el centro de salud. Entonces tú tienes que hacer una jerarquía de todos los centros de salud, o perdón, de todos los establecimientos médicos y llegar a tu centro de salud y luego dedicarte a cuáles son los procesos que se realizan dentro de un centro de salud. ya, ok, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga dudas con respecto a lo que tiene que poner en su trabajo? Ingeniero, disculpe, en la definición, en mi institución es primaria y secundaria, entonces escribo de las instituciones primarias y por qué se llaman instituciones secundarias. Muy bien, señorita Rosemary, así es. Ay, Si alguien tiene Y en algún una problema. pastelería, ¿cómo iría? Igual, se supone que la pastelería, yo no sé qué nació primero, si la pastelería o la panadería. Entonces tienes que buscar un poco de historia para saber y conocer cómo han empezado los negocios, no de la de ahorita, no de lo de ahora, sino de manera histórica a nivel del mundo. ¿Cuándo se habló por primera vez de una pastelería? Entonces vas a tener que hablar, por ejemplo, de la pastelería, de todos los procesos que existen ahora para poder hacer los diferentes productos que se ofrecen en una pastelería. Entonces, Ingeniero. en esta bases teóricas, o sea, no hablo solo de la empresa, sino de manera general. Pero en la base de la empresa no se habla nada de la empresa, en bases teóricas, perdón, no se habla nada de la empresa, donde se habla de la empresa es acá arriba, donde estaba diciendo yo, y también acá abajo, que todavía no entramos, acá mira, donde va la descripción de la empresa, la estructura orgánica, la visión, la misión, eso es acá abajo. Acá estamos hablándolo de manera general. Primero hay que encuadrar el proyecto, qué es lo que dicen en manera internacional, todo lo que dicen del proyecto. ¿Y a qué llamamos rubro electrodoméstico? O sea, toda maquinaria que utiliza en la empresa. No. Ese fue el caso de lo que habló su compañera que me dijo su rubro era electrodomésticos. En el caso del tuyo no es electrodomésticos, en el caso del tuyo es rubro pastelería. Entonces tú tendrás que hablarme ahí, ya tú tendrás que hablarme de cómo se hace un pastel y de todo lo demás, incluso si la maquinaria que se utiliza para poder hacer los pasteles. Ingeniero, ya entendí. Gracias. Ya. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Y en el caso mío, que es una tienda de ropa, ¿se hablaría del rubro de comercialización o solo de venta? De las dos cosas. Hablas de primero, de un poco de historia, de cuándo. ¿Por qué se ¿Cómo se llama inició la revestimenta, por comercio? ejemplo? Un poco de historia. Ya. Se supone que el hombre cavernícola no usaba ropa. Usaba calzón. No sé, yo, bueno, no estuve en esa época. La historia nos dice otra cosa. Pero lo que te puedo decir es que tu caso es un poco más delicado en el tema de lo que vas a decir ahí. ¿Por qué? Porque el tuyo tienes que hablar de lo que es comercialización de
Bueno, compra y venta de mercadería, en este caso de ropa. Tendrías que Ah, hablar. o sea, de venta de mercadería, no me baso a lo que es textilería, porque No, primero se inicia con primero, los a ver, textiles. vuelvo. Primero empieza de lo grande, que es cualquier mercadería, y luego te centras en Ya, lo que es tu rubro, que en este caso es comercio. lo que es textiles, pues. Ay, ay. ¿Alguien más? Deberían de preguntar todos, sinceramente, pero bueno. Inge, y en caso de las clínicas dentales, ¿también tiene rubro o ya no? Claro, ahí tendrías que hablar primero de las clínicas en general. Hay clínicas que se dedican a otra cosa, no solamente a lo dental, ¿no? Y de ahí centrarte ya en tu rubro específico, que es las clínicas dentales, cuándo aparecieron, dónde aparecieron, y luego por ahí hablar de los procesos de las clínicas dentales. Para que ustedes vayan conociendo también lo que van a hacer. Esto es con esa intención. ¿Ya? Ya, ingeniero. ¿Ya? Más o menos. ¿Ya? Inge, ¿podría explicarme de nuevo así un repaso de herramientas tecnológicas? Herramientas tecnológicas, ¿dónde están? Ah, ya. Ah, No, las eso herramientas es. tecnológicas es el nombre que se le da a todo lo que yo voy a utilizar para poder implementar el sistema. Yo utilizo herramientas tecnológicas para el modelamiento, herramientas tecnológicas para el desarrollo de software y herramientas tecnológicas para gestionar mi base de datos. En el caso del modelamiento, pues en caso de cualquiera de las tres, tengo que hacerme las dos preguntas. ¿Cómo se hace el modelamiento? ¿Y qué herramienta voy a utilizar? El cómo se hace, pues, primero aquí, por ejemplo, en el modelamiento, primero hay que hacer entrevistas, encuestas, cuestionarios, que eso les hablé el año pasado, o perdón, el ciclo pasado, cuando estuvimos viendo los temas de herramientas de desarrollo de software. Entonces, ahí les expliqué un poquito de cómo se hace. Primero llega el cliente, hace encuestas, entrevistas, cuestionarios, hace una planificación y decide qué hacer. Una vez que yo decido qué hacer, que yo levanto la información, yo voy a tener que utilizar para mi modelamiento la herramienta que en este caso es Rational. Tendría que hablar un poco de Rational, un poco de historia de Rational. Y bueno, eso sería, por ejemplo, para el modelamiento. Para el desarrollo de software también es lo mismo, ¿no? ¿Cómo se hace el desarrollo de software? Primero tengo que empezar con el diseño de la GUI. ¿Dónde las voy a hacer? En VisualNet. Sí, que es la herramienta que voy a utilizar. Igualito en base de datos, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo se hace? Primero tengo que empezar usando el diseño en un papel y luego lo paso a Erwin y luego pues ya lo trabajo en el SQL. ¿Sí? Pero todo eso es hablando, por ejemplo, de historia del Rational, hablando de historia también del Visual.net y hablando de historia del SQL Server. Un poco de historia también para que vayamos también sabiendo cuándo se habló por primera vez de SQL, cuándo se habló por primera vez de Visual Basic o de Visual.net y cuándo se habló de Rational. Cómo apareció, dónde apareció, quién lo inventó. Cuando yo voy a elaborar un proyecto, jóvenes, quien sea que fuera, yo necesito conocer tres cosas del proyecto. Historia de los antecedentes, que es los dos puntos iniciales, perdón, el punto inicial que es relacionado con la empresa, digámoslo de manera general. Lo segundo son las herramientas tecnológicas que yo voy a utilizar y lo último son las herramientas donde va a funcionar. Yo lo puedo trabajar de manera individual, pero puede funcionar en red. Ya, ingeniero, y en eso de herramientas tecnológicas, sí o sí tiene que mencionarse lo que es modelamiento, desarrollo y base de datos, ¿verdad? En herramientas, no, en definición de términos. Ahí sí tiene que mencionar. Estos que están aquí, estos son obligatorios para todos. Ay. Lo que va a cambiar simplemente son los demás términos dependiendo del rubro de cada uno de ustedes. ¿Sí, joven? Ya, Inge. Hasta ahí, Ahorita sí ya claro. estoy diciendo. Ya. ¿Quién más? ¿Nadie más? Yo, ingeniero. ¿Quién yo? Allá. Gerald. Dime. Le digo, con respecto al mío sobre qué es mantenimiento de servicios para, para autos y maquinaria pesada. Ya, pues también, igualito. Tienes que hablar de lo que es mecánica ahí primero.
¿Cómo se hace? Oh. Por ejemplo, tendrías que hablar tú de los servicios de mantenimiento para maquinaria, dices, ¿no? Entonces tienes que hablar primero qué es un servicio de mantenimiento para mecánica. Para, en este caso, para maquinaria, ¿no? Sí, porque es maquinaria pesada y así todo tipo de carros. Sí, ese es mecánica diésel, creo que se llama. Término, pero sí, sí, de eso hay bastante. De eso sí hay bastante que hablar, sí, de eso hay bastante que hablar. Por ejemplo, ahí tendrías que tocar, pues, por ejemplo, hablar de servicios primeramente. De manera general, por ejemplo, esa es otra cosa. Por ejemplo, ahí tendrías que hablar de servicios. Ingeniero, Porque y ahí con respecto, disculpe que lo corte, con respecto a los servicios, ahí sería de cada tipo de servicio que tanto se dan claro, hay los servicios de autos Ajá. y mecánica, perdón, maquinaria pesada. Sí, ahí está. Son los servicios de mantenimiento, tendrías que hablar, ¿no? Eso es lo que estaba más o menos de mantenimiento y lo que tienes que hablar, pues dedicarte ahí, debes de hablar de todos los servicios de mantenimiento que hayan, de autos, de vehículos menores, de vehículos mayores y de maquinaria. Y luego ya te vas a centrar en tu rubro de maquinaria, qué equipo se utiliza para hacer los servicios, ¿sí? Qué personal debe de ir para trabajar y luego ya metes el proceso que manejan. En el caso tuyo vas a tener que hacerme algunas preguntas adicionales. Lo vi hasta que más o menos te cuadres en el tema, porque no es tu tema. Cuando conocemos un tema es más fácil. Cuando no es un tema es un poco más, cuando es un tema que no conocemos es un poco más de reto para poder hacerlo. Pero es bueno. Por ejemplo, les comento, me han pedido que haga un sistema para una gallera. ¿Se dan cuenta? Quieren que les haga un sistema para una gallera, donde llega el pollo, se pesa, o el gallo se pesa, y entre los pesos el sistema solo cargue cómo van a ser el sorteo va a ser así, cómo van a ser los encuentros dependiendo del peso. Es lo que me estaba explicando más o menos la persona. Entonces, luego, bueno, ya va a ir calculando, va a ir una persona que va a ir contabilizando los conteos y va a ir poniendo en la máquina tal pelea, quién ganó y en cuántos minutos ganó, todas se van a ir metiendo a la máquina y listo, una vez que se meten a la máquina, ya va a dar los resultados finales. Ingeniero, disculpe. Mire, en el caso, como yo estoy trabajando sobre el sistema de matrícula de una institución educativa que es de nivel primario, ¿no? En el marco teórico donde va, bueno, ya el nombre, la historia, la definición, en los procesos que ocurren, solamente tendría que especificar el proceso de matrícula, cómo se realiza, o también en el caso de registro de notas o registro de asistencia. Muy bien, muy bien. Ya estás leyendo en todos, pero debes de desplayarte más en el que vas a hacer. Sí, me dejé entender. O sea, tengo que mencionarlos todos, ¿no? Y tienes que mencionarlos, hablar un párrafo, un par de párrafos de todas las definiciones de cada uno de los procesos y luego ya desplayarte más en el proceso, en el caso tuyo de matrícula, ¿no? Hay otros que tienen control de personal, hay otros que tienen por ahí registro de notas, entonces cada uno va a tener que distribuirse en el rubro. No solamente es sentarse en el proceso único que yo voy a hacer, sino hay que explicar todos los procesos y centrarme en el proceso que se va a automatizar. ¿Listo, Reina? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ingeniero, sí. Ya, listo. No faltes mucho ya. A ver, ¿quién más? Nadie. Dígame. Yo, en el caso mío de que es una empresa de agua, así de comercialización y embotellamiento, que es de agua. Uy, ahí está más bonito todavía. Ahí tienes que hablar de cómo se produce el agua desde que inicia, desde que cae. No sé si lo sacan del subsuelo o si lo sacan del río, no tengo idea. Ahí hay dos formas de obtener el agua para hacer embotellamiento. De la que viene de tierra y la que viene de sur. Tienes que hablar de las dos formas, de cómo se llega a poner una botella de agua, ¿ya? Tienes que hablar de las dos formas, ¿ya? Una vez que termina de las dos formas, pues ya habla de la que en este caso se dedica a la empresa de manera general. Bueno, para que conozcas el proceso de fabricación de agua.
En el caso tuyo, ¿no? No sé si se quedó claro, señor Daniel. Sí, que está todo claro. Sí, Inge. Solo que está lento mi internet. Ya. Igual está siendo grabado todo lo que están preguntando, creo yo. A ver, ahora, Dije, dígame. ¿y de mí cómo puede ser venta de repuestos de moto? ¿De mí? ¿Quién eres de mí? De Soy mí, Andrea. a ver, de ti, a ver, te voy a contestar así. De ti, creo que debe de ser. No, ahí debes de hablar pues de los servicios, porque tú eres, tú eres venta también, ¿no? Es de comercialización. Primero tienes que hablar de cómo se comercializa en el sector de ventas de autos, de vehículos, de mayores, menores y igualito así como tu compañera. Pero el tuyo no es servicio, sino es ventas, de cómo se hacen las ventas de los vehículos. Ahí te vas a dar cuenta de que todos los campos que quizás me has puesto en el mantenimiento de la moto o en el mantenimiento de tus equipos de motocicleta tienen que cambiar. Entonces, para eso también es esto, ¿ya? Para que vayamos conociendo un poco de qué se trata. Ingeniero, pero de mí es venta de repuestos. Por eso, todo O sea, repuesto tengo que hablar de la comercialización primero de las motos. de las motos, luego te vas a centrar en la comercialización solo de los repuestos. Así es. Ah. Ahí. ¿Listo? Sí, se está grabando, menos mal. Que le diga a los clientes que no atropellen a la gente. Reina, no hagas acordar de eso, por favor. La reina. A ver, si no hay preguntas, jóvenes. Ingeniero, una última pregunta. Con respecto a herramientas tecnológicas de modelamiento, primero se describe cómo se hace y luego... Con calma, respira. Respira despacio, más pausado y pégate más al micro porque no te escucho claro. Ya. Con respecto a herramientas tecnológicas, primero se describe cómo se hace modelamiento, se menciona la herramienta que se utiliza, el Rational, y ya después se habla de la historia de Rational. Así es. ¿O cómo? Ay, ok. Gracias. Así es. Igualito para el desarrollo, ¿cómo se hace? Bueno, para hacer desarrollo de software, primero se tienen los pasos que se hacen para desarrollar. Primero se tiene que hacer el diseño de las pantallas, que son el diseño de la interfaz gráfica de usuario, y así sucesivamente. Una vez que termina, bueno, se va a utilizar la herramienta visualbasic.net y comienza con la historia. Ingeniero, ¿cómo sería en mi caso que es un control de asistencia? ¿Perdón? ¿Cómo sería en mi caso que es un control de asistencia? Igualito, es institución educativa, es esto lo que expliqué aquí. Sí, institución. Y cuando vas en los procesos, sí, cuando vas a ir en los procesos, vas a hablar de todos los procesos, de matrícula, de asistencia, y ahí ya te vas a centrar en cómo se hace la asistencia o cómo se controla la asistencia en las diferentes instituciones educativas nacionales y internacionales, ¿no? Para que también ustedes vayan conociendo cómo lo hacen y para que más o menos tengan una idea, un bosquejo de cómo lo realizan en otro lugar y que ustedes lo pueden trabajar acá. ¿Alguien más? Ingeniero, una pregunta. En el marco teórico veo una historia, en el servicio de mantenimiento y otra historia. Es la historia de la empresa, no en el servicio de mantenimiento. Es increíble lo que me estás preguntando. No has estado prestando atención. Yo le voy a echar la culpa al internet, ¿ya? No,